En tiempos de crisis, la vida cambia, se transforma, y el impacto que genera nos golpea. Pero hay lugares donde la vida puede cambiar de blanco y negro a color. Hermanas Hospitalarias Pasto, junto a los mejores profesionales, brindamos atención humanizada, prestando servicio de calidad y hospitalidad en citas particulares de atención en psiquiatría y psicología. Tenemos el gusto de contarte que nuestras tarifas son accesibles para facilitar nuestros servicios a todos los interesados. Comunícate con nosotros al 729-9605 o 723-7786. Estamos contigo. Buenos días. Inicialmente, ofrecemos una disculpa por las molestias y la tardanza, dado que actualmente nos encontramos organizando también la segunda jornada de vacunación en nuestra institución. El día de hoy tenemos el gusto de invitarlos a nuestra tercera jornada psicoeducativa del año 2021, la cual manejará la temática de conductas adictivas, de proyecto de vida, en pacientes con conductas adictivas. Nuestra gran ponente es la terapeuta ocupacional Dora Marcela Mafla. Bienvenidos. Buenos días a todos. Qué gusto encontrarnos de nuevo a través de este medio. Me llamo Dora Marcela Mafla, soy terapeuta ocupacional, coordino el área de terapia ocupacional en el Hospital Mental de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En esta oportunidad quiero retomar el tema de proyecto de vida en pacientes quienes presentan conducta adictiva. Siguiente. ¿Qué es una conducta adictiva? ¿Por qué es tan importante para nosotros saber qué es una conducta adictiva? Porque aparentemente el tema de proyecto de vida ha sido referenciado, ha sido utilizado, consultado de diferentes formas en diferentes ámbitos. Sin embargo, el hecho de que consideremos las dos temáticas, proyecto de vida y conducta adictiva, va a tener unas connotaciones un poco más singulares. Bueno, entonces vamos a aclarar un poquito acerca de qué es una conducta adictiva, porque nosotros probablemente, ¿no? Algunos de nosotros pensemos que es una persona quien puede quien presenta consumo de sustancias psicoactivas casi que únicamente, ¿no? Entonces, siguiente, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud acerca de lo que es una conducta adictiva? Entonces, nos dice que es una enfermedad física, psicoemocional, que crea una dependencia y una necesidad que puede ser hacia una sustancia, puede ser a una relación o puede ser a una conducta o una actividad. Se caracteriza por un conjunto de signos y por un conjunto de síntomas en los que se involucran factores biológicos, factores psicológicos, genéticos y sociales, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros acabamos de decir que únicamente eran aquellas personas que las veíamos consumiendo algún tipo de sustancias, pero sucede que se nos amplía la información y nos dicen, no, pues mira que puede ser con respecto a ciertas actividades, cuando a mí me dan ese deseo inminente, ese deseo, esa compulsión que nosotros denominamos en salud mental, esa compulsión y que nosotros no podemos contenernos hacia eso, ¿no? Entonces, ¿hacia qué? Entonces, hacia actividades, ¿como qué actividades? Ahora nosotros hemos escuchado muchísimo acerca de actividades como el juego, ¿no? Que puede ser a través de las maquinitas, puede ser porque yo tenga una pantalla en casa, puede ser también una actividad como por ejemplo
que me gusta hacer muchísimo deporte, puede ser hacia una relación, puede ser con respecto a una persona. No puedo estar bien sin estar viendo a esa persona, ¿no? Entonces también entra dentro de las conductas adictivas. El sexo también, ¿no? Cuando tengo un deseo inminente, compulsivo de estar desarrollando este tipo de actividad. También a las sustancias, que es como la más conocida, pues entonces nuestra adicción al cannabis. Nosotros en general en nuestras presentaciones evitamos hablar de algunas sustancias en particular, porque a veces con el solo nombre nosotros empezamos a gatillar ese deseo inminente de consumir alguna sustancia, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo que esa conducta adictiva no solamente se presenta en aquellas personas que de repente vemos en la calle o en aquellos chicos, ¿no? Que de repente vemos por allí consumiendo, o personas que están consumiendo alcohol o cigarrillo, imagínense que se va ampliando todo ese repertorio y presentan ese tipo de síntomas que hacen que no me pueda contener. Siguiente. Bueno, también es un aprendizaje que dice, es un aprendizaje. Miren que si nosotros nos reunimos en un salón y estamos unas 100 personas acá y todos, miren que a todos nos pueden servir alcohol, pero ¿por qué para todos no nos pegamos a esa sustancia, a este líquido, ¿no? Entonces, de las 100 personas, solamente a unas 2 o 3 les gusta. Y de esas 3 o 4 personas, solamente en una se puede desarrollar la conducta adictiva. Entonces, ¿qué hace que eso suceda? Entonces, hay unos factores que son predisponentes, como los había mencionado la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué factores? Entonces, biológicos, sociales, es que no es lo mismo socialmente, que yo tenga cierta profesión en donde pues la posibilidad de que yo me tome un traguito, por ejemplo, yo como terapeuta ocupacional y que digan, bueno, nos vamos a reunir los terapeutas en el hospital y vamos, es prácticamente imposible que uno vaya a hacer un brindis, pues de repente con una copa de whisky, qué sé yo, ¿no? Es muy escaso. Pero hay otras profesiones, por ejemplo, que nos pueden impulsar hacia la toma de este alcohol. Entonces, en nuestra sociedad hemos visto de repente en el campo de la ingeniería, de repente en el campo de la salud, de la justicia, ¿no? Entonces, abogados, hay muchos tratos que se cierran en el comercio porque nos vamos a tomar un traguito, ¿no es cierto? Entonces, miren que socialmente puede haber un impulsor, así yo no tenga esas características que hacen que yo tenga esa conducta adictiva. Si yo no la tenga, el medio me está impulsando, porque miren que nos habla de que es un aprendizaje. Por eso es que no todas las personas que están expuestas, no todas, van y se vinculan y hacen una adicción, ¿no es cierto? Entonces, nos afecta en el sistema de recompensa que tenemos en nuestro cerebro y tiene un efecto patológico, o sea que nos enferma y hace que nos lesionemos a nosotros mismos, afectemos a las personas que están a nuestro alrededor, afectemos nuestro entorno, ¿no? Entonces, una conducta adictiva va un poco más allá de lo que probablemente estemos pensando y obviamente nos generan problemas. Cuando hablamos de aprendizaje, miren que en la literatura lo que nos dice es que a veces también estas conductas adictivas se vuelven crónicas, ¿no? Entonces vemos un paciente con una adicción crónica, puede ser a cualquier sustancia. Crónico quiere decir que va en el tiempo y a medida que va pasando el tiempo, esa conducta se repite, pero por más que a veces tú entres a un proceso de rehabilitación, vas a ir logrando recuperar algunas de estas habilidades que tenías antes de haber iniciado en tu proceso adictivo, pero a veces hay algunas que se van quedando, ¿no es cierto? Por eso los procesos en rehabilitación son extensos. ¿Por qué? Porque hay que desaprender ciertos hábitos. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, nos afecta el sistema de recompensa. Ahorita lo miramos, cómo funciona en nuestro cerebro. Y algunas de estas acciones generan un placer innato, un placer innato que también tiene que ver con las características de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una personalidad más bien tímida, contenida, porque podemos ver que hay personas, digamos,
que tienen estas características, ¿no? Podemos mirar que de acuerdo a la predominancia de nuestros hemisferios cerebrales, uno podría ser una persona supremamente extrovertida, creativa, habladora, o por el contrario, una persona tímida, retraída. Entonces, ¿qué tipo de sustancia me puede llegar a mí de repente o qué tipo de adicción me puede llegar a mí en estas dos condiciones, ¿no? Entonces, si yo soy una persona tímida y con el consumo de cierta sustancia que en general, digamos, aquí en Pasto podríamos decir, nos tomamos el traguito y yo me vuelvo una persona un poco más contenta, más libre, entonces tengo esa predisposición en mi estructura para que yo me adhiera a la adicción. ¿Por qué? Porque me genera a mí una sensación de bienestar. Ahorita lo vamos a analizar un poquito más en profundidad, ¿no? Siguiente. Sí. La pregunta es que si las adicciones son adquiridas o ya se nace con esta condición. Lo estamos diciendo, ¿no es cierto? Mira que hay una parte social, pero también hablábamos de lo innato y hay una parte que es genética, en donde nosotros vemos que hay, digamos, historia en la familia de que se han presentado conductas adictivas. Ahora recordemos, porque yo puedo decir, es que yo, en mi familia no hay nadie que se tome un trago, en mi familia no hay nadie que se consuma una sustancia psicoactiva, pues yo no lo he visto, ¿no? Pero, entonces vamos un poco más atrás y ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar que en la familia han habido ese tipo de relaciones en donde por más que se trabaje, por más que se caiga en cuenta, entonces digamos mi padre y mi madre no podían deshacer su vínculo, así el padre le pegaba a la madre hacía de todo, se lastimaban, allí hay un temita de adicción, ¿no? Por eso es que quienes hacen la intervención somos un grupo de personas especializadas, ¿sí? Que tenemos conocimiento en el área, porque hay muchas cosas que pueden pasar desapercibidas. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento vio un programa que tenía que ver con conductas adictivas, pero se llamaba, pues, como cosas raras, ¿no? Por decir, ¿qué hace que yo me coma jabón, jabón, jabón? ¿O qué hace que yo coma pedazos de almohada? ¿No? Eso lo presentaban hace unos, ¿qué será? 4 o 5 años en Discovery, ¿no? Entonces, ¿qué hace que una persona, algo que es totalmente ilógico, ¿no? Yo tenga que consumir un tipo de sustancia que a mí no me va a beneficiar en nada, ¿no? Entonces, probablemente ahí hay algo en la estructura, hay algo innato, pero recordemos que como también es aprendido, también hay cambio en nuestra estructura del cerebro y hay un cambio en el funcionamiento, ahorita lo vemos. Entonces, sí está el componente innato allí. Entonces, si igualmente yo veo que mi familia han consumido alcohol, ¿no? Mi padre, mi abuelo o mi abuela, ¿no? Pues porque ahora a veces es indistinto. A veces no puede ser el traguito de yo no sé qué, puede ser la chicha mascada, ¿no? Depende del entorno. Pero igualmente, mientras todos tengamos una estructura en nuestro cerebro y tengamos un cuerpo, pues a todos nos puede dar cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, no es necesariamente en las grandes ciudades, pues en el campo, en la selva, yo qué sé, ¿por qué, por ejemplo, en Bolivia mambean coca y ahí es un tema de adicción? ¿Por qué? Porque les genera bienestar y capacidad de tolerancia mientras van a trabajar, ¿no? Pero entonces después ya no la pueden dejar. Pero vamos a avanzar un poquito y vamos a ir, ojalá contestando todas esas inquietudes que van saliendo en nuestra mente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro sistema de recompensa. ¿Eso qué es? Entonces, nuestro cerebro tiene su estructura y dentro de él hay una parte en donde cada vez que nosotros nos vemos, digamos, enfrentados o estamos viviendo una situación que nos genera bienestar, ese sistema se activa. Entonces, ¿cuándo se activa? Generalmente está asociado a situaciones de supervivencia. ¿De quién? De la especie, ¿no? Entonces, la especie, ¿qué es? ¿Qué me genera a mí una sensación de, ay, qué rico, bienestar? Entonces, que yo coma un alimento me genera bienestar. En general, aunque haya las excepciones y haya chicos en donde no quisieran comer, pues porque eso no. En general, comer o hidratarte, ¿no? Son sensaciones que te generan bienestar. La sexualidad te genera esa sensación de bienestar, pero pensemos un poco más allá, ¿no es cierto? Si yo no como, ¿qué pasa?
Si yo no tengo sexo, ¿hacia dónde le apunta la sexualidad? Hacia el embarazo y hacia que nuestra especie siga manteniéndose viva, Entonces, todo está, digamos, en la estructura de nuestro cerebro, está, como decir, planeado para que nosotros sobrevivamos. Entonces, nosotros producimos unas sustancias dentro de nuestro cerebro que se activan cada vez que hay esa situación que a mí, en el fondo, me va a permitir sobrevivir. Entonces, yo les voy a mostrar acá, ¿no? ¿Listo? Yo les voy a mostrar acá, pues, esto que he dibujado, ¿no? Que son las neuronas. Sí, esperamos un instante, mientras tanto, eso, ya me han dado la pauta para que podamos ver nosotros esta imagen que he dibujado previamente, para que podamos comprender un poquito más cómo es que funciona el tema del sistema de recompensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí está nuestro cerebro, ¿no es cierto? Y nuestro cerebro tiene como dos tapitas, ¿no es cierto? Lo estamos viendo como si nos hubieran cortado la cabeza así. Entonces, aquí está, bueno, tenemos otras estructuras, este es nuestro cerebro, y dentro de nuestro cerebro tenemos muchísimas, ¿qué? Neuronas. Las neuronas son estas células que son las que hacen que funcionemos en general todo. Es como decir la CPU de los computadores. No es todo el tema que hace que podamos hacer y relacionarnos en el mundo. Bien, entonces aquí tenemos nuestro cerebro, bueno, la nariz, y dentro de nuestro cerebro las neuronas, y esta es una neurona. Entonces, ¿de qué está compuesto? Pues está compuesta aquí de un núcleo, está compuesta de un axón, y tiene unas terminales, y esas terminales hacen que se unan entre neuronas para poder procesar información, son como corrientazos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Estas terminan en unas paticas, y estas paticas, por decirlo así, cada vez que yo me como algo, cada vez que yo puedo tener una relación o me hidrato, ¡chan!, se activan. Y cuando se activan, miremoslo, que se produce una sustancia muy importante que se llama la dopamina, ¿no? Entonces, la dopamina hace que yo tenga una sensación de bienestar, qué maravilla, ¿no es cierto? Y hay otros cositos aquí hay unos pequeños tubulitos que se llama los receptores gamma, que también son otras sustancias que hacen que, primero, acabo de comer algo que me parece delicioso, rico, hay que sobrevivir la especie, etcétera, etcétera. Entonces, se liberan muchos, ¿no? Pero sucede pues que ya uno no puede estar come, entonces sucede que estos inhiben, se llaman inhibidores GABA, y entonces ellos ¿qué hacen? Que otra vez vuelvan a los tubitos y se disminuya, ¿no? La sensación de la excitación de la neurona, así se llama. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se ve abocada a una situación de adicción? Lo que pasa es que yo me consumo la sustancia X y se libera, o estoy con esa persona que me genera, no sé, la sensación de bienestar, porque cada vez que tengo esta persona aquí al lado me da seguridad. Entonces, ¿qué hago yo? Se libera la emoción aquí, se libera la dopamina, me siento supremamente bien, pero sucede que ya me he consumido cierta sustancia y esta bloquea que se vuelva la dopamina, como decir, a su lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto permanece más tiempo acá y yo voy a tener la sensación de placer por más tiempo, ¿sí? Por eso es que es tan agradable y por eso es que a veces es muy complicado que nosotros de buenas a primeras podamos decir, hasta aquí, dejo esto. Algunos sí lo logran, ¿no es cierto? Bien por ellos, y vamos a ver que la voluntad juega un papel muy importante. Sin embargo, para otros va a ser un poco más y más difícil, precisamente por ese componente adictivo, porque me genera placer. Y mi organismo y mi cerebro, ¿cómo lo interpreta? Lo interpreta como que todo esto es perfecto. Es como si yo tratara de convencerte a ti o a todas las personas de que comer no está bien. Sí, pero me van a decir, pero ¿qué te pasa, Dora Marcela? No sé qué, todas las razones, ¿no? Entonces, mira qué es lo que pasa dentro de nuestras neuronas. Por eso es que a veces es tan complicado salir de un tema de adicciones, ¿no? Entonces, voy a pasar para nuestra presentación principal y no sé si allí vamos como aclarando
dudas acerca del funcionamiento. Obviamente puede ser un poquito más complejo de lo que lo acabo de contar. Sin embargo, eso me parece que es con lo que nos debemos quedar. ¿Listo? Entonces, sigamos por acá. Entonces, vamos ya teniendo un poquito de esas claridades, ¿no? Sobre qué es una conducta adictiva. Y entonces, bueno, y entonces a todas estas, ¿no? Luego que va a tener que ver con mi proyecto de vida. Entonces, hemos dicho que estas sustancias responsables de la adicción modifican también la estructura del cerebro y pueden modificar el funcionamiento del cerebro. Miren que la función ya se modificó. La función era, se libera la dopamina, y entonces yo me quedo con la sensación de bienestar por un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Como estoy dañando esos receptores, esos inhibidores, entonces cada vez yo necesito más de esa sustancia. ¿Para qué? Para yo tener la misma emoción y sensación. Así funciona. Entonces, el funcionamiento parece que lo pudiéramos tener claro, ¿no es cierto? Pero también, ¿qué pasa con la estructura? También hay cambios, porque puede haber muerte neuronal, porque las sustancias llegan directamente a nuestro cerebro y entonces, si antes yo tenía 1.000 millones de neuronas, ahora para ciertas funciones van, dependiendo a qué lugar va la sustancia que yo voy consumiendo, dependiendo de eso, entonces cambia la estructura de mi cerebro. Y si cambia también la estructura de mi cerebro, van a haber otra vez otras funciones que yo voy a dejar de hacer como hacía antes, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros lo podemos luego enlazar con el tema del proyecto de vida, porque pues todos sabemos que un proyecto de vida, nos vamos a planear esta meta, etcétera, etcétera. Pero miremos qué pasa cuando yo tengo una forma de pensamiento diferente causada por esta situación, ¿no? Bueno, entonces aquí empezamos a hablar de que hay unos cambios cognitivos, hay unos cambios emocionales, motivacionales y conductuales. Entonces, si bien yo puedo tener una estructura de personalidad que me impulsa hacia el consumo, ¿no? O puedo tener algo que se denomina dentro de la psiquiatría una patología dual, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Entonces, que a mí me pueden haber diagnosticado una depresión o me pueden haber diagnosticado una esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar, que de repente nuestros seguidores, pues a través del tiempo, hemos ido aumentando nuestros conocimientos en salud mental, podemos tener un poquito más de claridad. Quedémonos con la depresión, que de repente es una de las patologías que conocemos un poquito más, y en la charla anterior fue tocada por la doctora Dalila Chávez, ¿no? Entonces podemos tener un poquito más de claridad. En la depresión nosotros lo que nos sentimos es como tristes, ¿no? Tristes, acongojados por un tiempo, con dificultad para realizar actividades durante cierto tiempo, ¿no? Digámoslo así, pues muy, muy, muy general. Pero entonces, ¿qué pasa con el tema de la patología dual, que también nos puede impulsar a que consumamos una cierta sustancia? Si yo estoy en depresión, ya me dicen, pues tómate esta cosita, haz esta otra, fúmate esto, y yo empiezo a sentir bienestar y mi estructura me da para que me adhiera. Entonces, aparte de mi depresión, yo puedo tener una adicción, ¿sí? O inclusive puede ser al contrario. Puedo haber iniciado con una conducta adictiva por cierta sustancia y cuando de repente, plum, me gatilló otra enfermedad. Por eso es que aquí las personas quienes hacen las valoraciones de nuestros pacientes son nuestros médicos psiquiatras. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no es como decir, vamos a hacer este tema de persona quien por sus características únicamente puede tener la conducta adictiva. No, pues porque tiene una depresión y ahora tiene conducta adictiva. Entonces los doctores ven qué tipo de medicamentos, y más adelante podemos hablar un tris de eso, pueden darle a nuestros pacientes para que logren esa estabilización y puedan seguir con su vida, ¿no? Entonces ese es un tema supremamente importante. Por eso es que en todos los centros, ¿no? No siempre hay tanta efectividad en la rehabilitación de las personas, porque a veces hay lo que se denominan estas patologías duales o hay una patología de base. A veces puede ser incluso un poco más, ¿no? Porque yo puedo cursar con una patología orgánica y sucede que encima todo se me entrecruza. Entonces, ¿quién es la persona llamada? Pues nuestro médico psiquiatra, quien puede identificar este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, siguiente, gracias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedes cambiar, por favor? Gracias. Entonces, siguiente,
Gracias, allí vemos. Entonces, ¿qué conductas podemos nosotros identificar? O sea, pues ya nos ha pasado esto así de manera rápida, pero ¿qué puede pasar? ¿En qué podemos ver, no es cierto? Cuando nosotros ya tenemos una conducta adictiva. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pueden haber alteraciones en nuestros movimientos musculares, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, algunas personas después de haber consumido durante tanto tiempo, por ejemplo, alcohol, entonces tienen temblor distal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una afección en ciertas áreas del cerebro, ¿no? Entonces hay temblor o puedo presentar torpeza, ¿no es cierto? Porque es que la torpeza no es que yo esté, que aquí el borrachito, que no sé qué, la torpeza se da porque hay una alteración en una parte del cerebro, puede ser en el cerebelo, que hace que yo ya no coordine los movimientos. Entonces tú puedes ver, ahora cuando se cronifica esa torpeza, pues ya se mantiene en el tiempo, ¿no? Puedes, en el instante pues la ves, pero con el tiempo también puedes ir viendo que esta persona era torpe, que ya no puede agarrar las cosas bien, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Hay una dificultad en los temas de memoria, ¿sí? En los temas de memoria, ya no recordamos como antes. ¿Por qué? Porque hay muchos recuerdos que tienen que ver, ¿no? Con esta parte de las neurociencias que les estoy diciendo del funcionamiento dentro de nuestro cerebro, en donde se van guardando los recuerdos. Y entonces estas sustancias impiden que los recuerdos se sostengan en el tiempo. Entonces ya se me olvidó dónde dejé una cosa. Si yo no tengo recuerdos, va a ser un poco más complicado planear. ¿Por qué? Porque yo me remito a la experiencia para poder ir hacia adelante, ¿no? Muy bien. Entonces, también todos los procesos cognitivos asociados al aprendizaje, atención, comprensión, concentración, resolución de problemas, iniciativa. ¿Por qué? Porque estas sustancias se van justo a ese lugar en donde estas van regulando también las respuestas de este orden cognitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo viene nuestro paciente acá? Porque estamos hablando de nuestros pacientes que presentan conducta adictiva. Entonces, es difícil que recuerden procesos mentales como operaciones matemáticas sencillas, suma, resta, multiplicación, recordar algo que acabas de leer. Si de por sí, en general, algunos de nosotros, pues tenemos dificultad para mantener la atención, miremos que cuando consumimos una sustancia, ¿no? En este caso, puede afectarnos también el proceso de aprendizaje. Inicialmente nosotros podemos tener la percepción de seguridad porque mira, se me aclara la mente, puedo recordarlo de la mejor manera, pero a medida que va pasando el tiempo, eso con la conducta adictiva tiende a disminuir, ¿no es cierto? La memoria se va afectando. Entonces para poder solucionar un problema, yo tengo que recordar eventos que han sido exitosos en mi historia para yo poder aplicar en una nueva situación. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, cognitivamente se ve afectado, entonces el tema del aprendizaje se vuelve un poco difícil, un poco lento, además de que yo necesito esa gratificación que sea inmediata, ¿no? Entonces, allí todo se va alterando en el funcionamiento. Entonces, veamos que ese impacto es grande en nuestra vida, por eso es que nos genera tanto problema, porque nuestras decisiones pues no van por donde va a generar bienestar a mí y a mi familia, ¿no? Y a la sociedad, ¿no? También tiene un papel, bueno, ya lo habíamos dicho, en la toma de decisiones, en las respuestas del organismo frente al estrés. ¿Por qué? Pues porque es que nuestras neuronas están todo el tiempo excitadas y entonces, ¿de qué se trata? Responder a eventos de peligro, es decir, actívate porque tienes que salir corriendo. Pero, entonces, si yo estoy dentro de un sistema de adicción a, por ejemplo, una sustancia, ¿no? Entonces, me vuelvo un poco más lento. Si yo ya necesito, si he pasado con el tiempo, me he vuelto un poco más lento y no puedo dar esa respuesta que el medio exige de mí. O sea, que si aquí pasa algo y suena durísimo, pues yo ya no voy a salir corriendo como antes, sino mientras mi cerebro interpreta el estímulo y hace la reacción, va a pasar un poco más de tiempo. Entonces, miremos que frente a los eventos de estrés o de peligro, empezamos a funcionar de manera diferente, ¿no? Hay algo que es muy importante, que son el desempeño de las funciones ejecutivas, ¿no? Que son muy importantes en el desarrollo cerebral. Entonces, ¿qué son esas? Son aquellas que inhiben impulso,
nos permiten recordar información y nos permiten adaptarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando aquí y de repente me dicen, aquí con señas, por favor, dona Marcela, esté un poco más a la derecha. Y yo, pues no puedo a veces ni iniciar la acción y de repente no terminarla, ¿sí? O me dicen, te puedes caer y entonces voy y no puedo terminar la acción. La inhibición es importante. O me dicen, ya, no, dona Marcela, pues ya se terminó esa charla, por favor, deja de hablar y yo, me cuesta un poco terminar, ¿no? Inhibir es eso. Uno con los chicos, con los más pequeñitos, trabaja mucho lo que es el freno inhibitorio que te ayuda después a tener esa capacidad de controlarte. Entonces, ¿cómo lo vemos? Cuando vas corriendo y dices, para, estás jugando baloncesto y te quitaron el balón, para, y te devuelven. Esas son funciones ejecutivas. Bueno, también recordar información, lo acabamos de decir, o sea, yo quiero dar solución a un problema, pero no me va a salir de la nada. Entonces, yo tengo grabada en mi mente experiencias anteriores mías que he visto en la televisión y de acuerdo a eso, yo voy dando respuesta. Digamos que, no sé, se presenta una persona y te dice, mira, por favor, me he lastimado, ¿no? Y entonces tú la ves, pues es un familiar tuyo y tu mente inmediatamente recuerda. ¿Qué recuerda? Que de repente, a ver, si hay mucha sangre, entonces si no hay mucha sangre, entonces no es grave, que si hay mucha sangre, entonces de repente sí es grave, que tienes que recordar que de repente hay una clínica cerca, que puedes llamar a la policía, que puedes, ¿no? Recuerdo para poder dar respuestas a esas novedades, ¿no? Y te adaptas, entonces dices, bueno, no me contestaron en el hospital, ¿y ahora qué hago? Adaptación. Entonces dices, bien, entonces le voy a hacer un torniquete de las cosas que yo recuerdo y voy a salvar a esta persona y entonces salgo, pido un taxi o le pido a la vecina, a mi hermano, a mi amigo, yo no sé, y resuelvo, ¿no? Entonces miren todas las implicaciones que tiene cuando yo estoy incursionando por una conducta adictiva. Entonces, no es solamente que, ay, qué chévere, no, es que te desconectas realmente, ¿no? Entonces, y llega un punto en donde, pues, obviamente no es voluntario. A veces nosotros socialmente juzgamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor porque decimos, no, pues ya ponga de su parte, ¿no? Ponga de su parte, va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque ya vemos que hay un cambio en la estructura del cerebro y hay un cambio en el funcionamiento del cerebro, porque si no, no existirían programas de rehabilitación como los que nosotros tenemos acá en el hospital, ¿no es cierto? Entonces, siguiente. Por favor, siguiente. Ya, entonces, miren todo lo que nosotros hemos recordado o hemos conocido que de repente no teníamos como esa forma de ver una conducta adictiva. Entonces, miremos lo que hemos aprendido ahora y me gustaría que recordáramos primero que las alteraciones cerebrales no se resuelven solamente con la fuerza de voluntad, ¿no? Si hay algunas personas que dicen hasta aquí, probablemente su estructura y su voluntad le permiten, ¿no? O de repente no estaba tan afianzada esa conducta adictiva que le permitió ir haciendo ese cambio. Porque cuando uno hace el cambio es reaprender, lo habíamos dicho. ¿Y qué es reaprender? Que si a mí se me excita las neuronas de cierta manera ante cierta información porque he consumido una sustancia o porque veo a esta persona o porque cada vez que yo haga deporte, pero pues ya de una manera tan lesionada, ¿no? Que me impide como parar cada vez que se excita la neurona. Entonces se hace como decir este caminito que me conduce a ese lugar. Y como vas caminando siempre por el mismo caminito, como que se va engrosando, ¿no? Y allí va a ser difícil que cuando tú mires otros caminos, pues no tomes el más fácil, porque estamos hechos para lo fácil. La vida nos impulsa a hacer lo fácil y está bien. Por eso es que es a veces un poquito más complejo y más difícil salir de ese camino. Entonces, ¿cómo reaprendemos la voluntad que nos permite decir, bueno, bien, hasta aquí, identifico que tengo esto y ahora voy a aprender a caminar de una manera diferente, que mis neuronas empiecen a aprender, desaprenden unas cosas y aprenden otras. ¿Para qué? Para que yo tenga bienestar en el futuro, ¿no? Ya vimos el impacto que tiene en la vida. Bueno, también la prevención es algo muy importante. Ya vemos, no todas las personas a tu primera relación con el alcohol, con una sustancia, con una cierta condición, no todas las personas se van a enganchar. Pero si socialmente, pero si yo respondo a mis amigos, pero pues si ya no veo otra cosa aquí por allá de cómo solucionarlo, pues vuelvo y vuelvo hasta que tú realmente has generado
ese paso hacia la adicción. Entonces, la prevención, ¿qué es? Pues no, más bien me retiro, que es como lo ideal, ¿no? Entonces, y bueno, eso, también el autocompromiso de regular el terreno de actuación para protegerse contra imprudencias es capaz de regular el impulso placentero. Esa es la inhibición realmente, ¿no? Esa es traducción, inhibirse, es un no a tiempo, ¿no? O sea, trabajarse sobre esa posibilidad de decir, bien, estuvo bien hasta aquí, chao, ¿no? Esta actividad no la repito, así pues todos me motiven, pues no, no es necesario, ¿no? El gusto por vivir y el desarrollo de la personalidad se pueden enseñar con sentido en la vida. Entonces, nosotros podemos, así como hemos aprendido unas cosas, podemos aprender otras. Así como nuestra estructura en nuestra personalidad da para ciertas cosas, pues también podemos hacer unas selecciones para hacer unos cambios que nos permitan tomar decisiones diferentes, ¿no? Entonces, hay opciones. Bueno, hay una escuela que se denomina de la felicidad, los alumnos de la felicidad, nos hablan, pues, el doctor de que tenemos el convencimiento de tener el destino en las manos, que podemos nosotros tomar unas decisiones diferentes frente a las crisis y que no estaremos solos ante ellos. Por eso para nosotros es muy importante la red de apoyo. A veces pues ya hemos perdido pues el apoyo de la familia, pero existen centros como estos y todo se puede recuperar, ¿no? Entonces, esa parte es importante porque es que si no, pues no tendríamos esperanza, ¿no? Y otra cosa que es importante recordar es siempre consultar a profesionales especializados, porque, por ejemplo, yo puedo tener este temita de adicción. ¿Y qué pasa? Entonces yo digo, pues sí, ya lo sé todo, entonces yo sé que lo puedo dejar y sucede que no, que mira, que tú vas normalizando en tu vida ciertos hábitos y sucede que no es correcto. O tú dices, bueno, como me siento triste, entonces yo voy a optar por esto y vos lo vas normalizando, entonces te vas atrapando. Entonces, ¿ante quién tienes tú que ir? Entonces, a profesionales especializados. En nuestro caso, pues a nuestros psiquiatras, y si ya entramos en un proceso de rehabilitación, entonces, pues a los hospitales o a las entidades que pudieran ofrecerlos, ¿no? Entonces, eso es muy importante para recordar. Siguiente. Entonces, bueno, y ahora, ¿cómo enlazamos esta información con el tema de proyecto de vida, que es el tema que nos ocupa en este momento? Siguiente. Entonces, ¿qué es un proyecto de vida? Ahora, antes de avanzar allí, veamos y recordemos qué habilidades o qué conductas eran las que se veían afectadas en nuestra persona para que nosotros pudiéramos seguir con nuestra vida. ¿Cuáles eran esas habilidades? Entonces, cognitivas, de toma de decisiones, procesamiento de información, incluso, pues, movimientos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta para poder hacer nuestro proyecto de vida. Pues, ¿por qué? Porque lo va a afectar. Porque si nosotros decimos que es un guión flexible, que cada cual prevé para el tiempo del que dispone y que redunda en la congruencia entre lo que se es y lo que se hace y lo que se tiene también, entonces miren que lo que se es, bueno, está afectado, lo que se hace está afectado por nuestra conducta adictiva y lo que se tiene está afectado probablemente por nuestra conducta adictiva. Entonces, no puede ser, digamos, el que yo entre a hacer mi proyecto de vida igual que cualquier otra persona que de repente no tiene esta conducta, que el que sí la tiene. Entonces vamos a ver esas consideraciones. Siguiente. Entonces nos genera duda a todos en algún momento de la vida. Hemos tenido que pasar por momentos en donde pues no sabemos para dónde coger, si estamos trabajando no sabemos pues si seguir en esto o no seguir en esto, o si somos jóvenes no sabemos qué estudiar, o por qué trabajo irnos, o con qué persona, hacia dónde vamos, ¿no? Lo que en terapia ocupacional se denomina una prospección ocupacional, hacia dónde es que vamos a ir, ¿no? Entonces, a todos nos ha pasado. Siguiente, y cuando tú tienes esta conducta adictiva, ¿hacia dónde probablemente está el norte? Ya en tu mente lo tienes definido, ¿no? Que puede ser esa persona o esa sustancia o esa conducta que hace que yo vaya y gire alrededor de ella. Bueno, me están recordando en este momento que podemos al final de la sesión reclamar nuestro certificado, ¿no? En los comentarios.
En los comentarios podemos encontrar nuestro certificado. Muy bien. Entonces, volvemos y nos articulamos con esto que acabo de decir. Entonces, en el tema de proyecto de vida, ¿qué es lo que vamos a identificar? Vamos a identificar como varios aspectos. Uno puede ser, vamos a evaluar nuestros roles. ¿Y qué es eso? ¿No? ¿Qué son esos? Entonces, no son comportamientos o formas que nosotros hemos aprendido a asociar con un estatus público o en nuestra misma vida privada, ¿no? Que nos permite tener una cierta identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy ¿qué? Padre, madre, hijo, trabajador, soy el sostén de mi familia, va un poquito más allá, o por el contrario, yo tengo el rol de que soy la oveja negra de la familia, qué sé yo, ¿no? Entonces, vamos a identificar cuáles son esos roles y digamos, y qué es lo que a mí me permite, digamos, qué parte de mi identidad está allí, ¿no? O sea, soy solo madre, pero también soy profesional y también me gusta la participación social, me gustaría ser alcaldesa o me gusta pelear por los temas de mi barrio. Eso está en el tema de roles, ¿no? Que se articula perfectamente con lo que es identidad. En nuestra conducta adictiva, ¿no? Podemos ir identificando en primer lugar cuáles de esos roles yo quiero recuperar o cuáles quiero dejar, ¿no? Porque también, ¿qué es lo que yo quiero eliminar de mi vida y qué otras cosas yo quiero desarrollar un poco más? Entonces yo digo, bien, yo quiero recuperar el ser una buena madre porque después de haber consumido, no sé, tanto licor o de haber salido con tal persona, mi vida se fue caótica. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero de este rol? ¿Qué es lo que yo quiero recuperar? ¿No? ¿Qué habilidades quiero recuperar? ¿O quiero recuperar todo mi rol? Porque es que sucede que yo por esta adicción que tengo a esta persona, a esta relación, ¿no? Entonces dejé de lado a mis hijos. Entonces yo quiero recuperar a mis hijos, ¿sí? O yo quiero recuperar un trabajo, o yo quiero, pues dejé mi casa vuelta a nada y quiero ser ama de casa aquí y entonces voy a reorganizar. Entonces, pero tienes que articularlo con el rol. ¿Sí? Entonces, soy una persona de esta edad, con estos roles, me identifico, esto es lo que a mí más me gusta, ¿no? Entonces, hacia eso nos lleva. Siguiente. Muy bien, entonces miremos que también hay una parte que nosotros en terapia ocupacional hacemos, digamos, identificamos, ¿no? Y empezamos a preguntar, ¿y cómo es tu rutina? Porque una cosa es que tú quieras ser ama de casa o que seas profesional, pero a ver, cuéntame, ¿cómo es que estás organizando tu tiempo? Aquí tenemos esa posibilidad de identificar, ¿no? A veces cuando evaluamos, nuestros pacientes y los chicos nos dicen, por ejemplo, ¿a qué horas te estás levantando? Entonces yo me estoy levantando, vemos ahí en la diapositiva, a las 12 de la mañana y a las 12 apenas me estoy despertando, estoy dejando de dormir, a veces significa actividades básicas cotidianas, entonces a las 12 apenas me voy a bañar, si es que me baño, porque hay algunos hábitos, que es otro tema, que yo ya he dejado de lado, ¿no? Entonces una cosa es el rol, otra cosa es mi rutina y otra cosa es el hábito, ¿no? Entonces, que en mi rutina, ¿cuánto tiempo yo estoy dejando de usar? ¿Cuánto tiempo estoy dejando de ser productivo? Porque digamos que si yo duermo unas 8 horas, ¿no? Que es lo ideal, entonces me están quedando de las 24 horas, 16 horas. Entonces, ¿qué hago en esas 16 horas? Cuando nosotros evaluamos, lo que regularmente encontramos es tiempo libre subutilizado. Porque si tú te estás durmiendo a las 12, 1, 2 de la mañana, porque estuviste por aquí o por allá en ciertas circunstancias, te estás levantando a las 12, mira el número de horas que ya no estás trabajando o dedicándole a lo que a ti te va a generar bienestar, ¿sí? Porque uno no podría estar como juzgando acerca de cómo las personas hacen o no hacen con su tiempo. Lo que nosotros acá tratamos de hacer es que tú encuentres más bienestar en tu vida, ¿sí? Cuando te planteas esto, pues cuando ya dices estoy cansado de vivir esta rutina y me encantaría cambiar, ¿para qué? Pues para tener más bienestar en mi persona, con mi familia, pues socialmente también. Entonces, volvamos otra vez a las rutinas. Entonces, ¿qué hago yo un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Todas las personas que nos están viendo acá, pongan un poquito y miren a qué horas se están levantando, qué están haciendo, ¿no? A qué horas están almorzando. Algunas personas que tienen unas ciertas habilidades o más creativas se olvidan de almorzar, entonces almuerzan a las 4 o 5 de la tarde y empiezan a cambiar toda la estructura de su rutina. Entonces, hay que encontrar la mejor forma
en donde a mí me genere bienestar. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro funciona con alimentos, ¿no? Por ejemplo, entonces no puedes decir que te estás levantando a las 12, pero como no tienes hambre, entonces por eso es que, ¿por qué no tienes hambre? Porque esta sustancia que ha afectado el funcionamiento de mi cerebro, en este caso, también afecta esta parte del cerebro en donde a mí me genera hambre, ¿sí? Y entonces por eso es que vemos a las personas que ya no almuerzan, no comen, de vez en cuando cualquier cosita, o yo me he tomado un licor de repente y tampoco me da hambre, pero es porque a nivel de mi cerebro cambió una parte en su estructura, ¿no? Entonces, miren que se va cambiando toda mi rutina. Entonces, ¿cómo quedó repartida la estructura? ¿Cuánto tiempo libre estoy teniendo? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a trabajar? ¿Y a trabajar en qué? ¿No? ¿Qué tanto estas actividades que yo voy haciendo en mi rutina cotidiana van generando bienestar en mi persona y en las personas que me rodean? O puede ser en tu persona únicamente, pues si es que vives solo, ¿no? Entonces, miren cómo está allí estructurado, probablemente hay un desorden, a veces me levanto una hora, a veces me levanto a la otra, y eso que hace que pierdas efectividad. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué? Pues tu funcionamiento cerebral está en otro nivel, está diferente, ¿sí? Entonces, mientras tú, cuando ya consultas, puedes trabajar desde varios ámbitos, entonces, pero mientras tanto, lo que puedes evidenciar es total desorden, ¿no? Siguiente. Bueno, también, ¿cómo entonces, aparte de esto, de identificación de mis roles, de mis rutinas, de mis hábitos, ¿no? Aparte de esto, ¿qué puedo hacer yo para elaborar mi proyecto de vida? Entonces, cuento con la experiencia. O sea, pues cuando yo soy muy joven y no cuento con tanta experiencia, además de que el desarrollo cerebral se da como hasta los 25 años más o menos, entonces si yo tengo una conducta adictiva va a ser un poco más impactante, ¿no? En la gente joven que si yo ya tengo 25 y empiezo mi conducta adictiva, va a ser totalmente diferente. Pero entonces cuento con experiencia. ¿Experiencia para qué? Pues para lo que yo haya elegido, ¿no? Cuento con experiencia porque a mí me encantaría ser médico, ¿no? Y para eso, ¿qué tengo que mirar? Pues la experiencia es, yo tengo las habilidades para poder mantenerme en una estructura de tiempo en donde yo tenga que estudiar unas 2 o 3 horas seguidas, ¿sí? Tengo esa experiencia en mi historia, o yo quiero recuperar mi rol materno, digamos, pero es que sucede que apenas tuve mi bebecito, pues me fue necesario entregarlo a la familia porque yo, pues me seguí transitando en este tema de la adicción. Entonces, a ver, ¿qué tanto sé yo de eso, no? Entonces, dependiendo de eso va a ser un poco más o un poco menos difícil el tema de desarrollar nuevos hábitos, ¿no? Pero siempre hay la posibilidad. Bueno, cuento con dinero. ¿Por qué hablo de esto? Porque a veces nosotros nos trazamos, cuando estamos transitando por estas circunstancias, nos trazamos unas ciertas metas que requieren algo de dinero, un poco de dinero, ¿sí? Unos ciertos recursos. Entonces, sucede que en algunos casos hemos perdido el apoyo de la familia o siempre hay otra persona que nos puede estar colaborando. Pero entonces, ¿con qué cuento? ¿Con mis manos? ¿Sí? ¿Con qué experiencias, con qué habilidades cuento yo para poder llegar a ser médico? O yo realmente lo que quisiera es montarme un café, o yo lo que quisiera es tener mi negocio propio de, no sé, de elaborar ropa, ¿no? Se me ocurre. Entonces, ¿qué experiencia? ¿Tengo dinero para comenzar? Porque a veces nos saltamos los pasos y viene la frustración. Entonces, ante la frustración, como venimos de un sistema de recompensa, acordémonos del sistema de recompensa. Entonces, ¿qué es lo que queremos de la recompensa? Que sea inmediata, que sea masiva, que nosotros nos sintamos supremamente bien, supremamente felices. Y si sucede que yo ya quiero iniciar mi proyecto y no cuento con nada, no. De cabeza, otra vez al tema de la adicción. Entonces, cada vez que vamos a avanzar en este tema del proyecto de vida, volvamos sobre estas características, ¿no? Entonces, bueno, no tengo, entonces cuento con 0 pesos, cuento con 100,000 pesos, no cuento con nada. ¿Y qué voy a hacer para obtener ese dinero si yo quiero llegar a tal lugar, ¿no? Entonces, allí ya vamos viendo que va tomando un poco de forma, ¿no?
¿Y qué estoy dispuesto a hacer para obtener ese dinero? Estoy dispuesto a organizar mis rutinas, estoy dispuesto a trabajar esas 4 horas o esas 2 horas que me está exigiendo, porque yo sé que en esas 4 horas no voy a tener esa recompensa emocionante que me da la neuroquímica porque es que yo me consumí esta sustancia. Ya sabemos que no la vamos a tener. Entonces, parte de ese tema de la confianza y del compromiso contigo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por mí en el fondo, no? Y por obtener esos recursos, ¿no? ¿Cómo están funcionando mis pensamientos y mis emociones? Me llamaba muchísimo la atención, muy interesante, la charla de la doctora Dalila respecto a las depresiones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que están mis emociones y cómo elaboro los pensamientos? Es que mis pensamientos a veces dicen, mira, con lo primero que tú vas a comenzar una acción, con lo primero siempre es un pensamiento. Entonces, si tu primer pensamiento es eso, yo no voy a poder, pues lo vas a ver en tu realidad, porque ese es el primer paso. Y si además lo adicionas a una emoción, yo no voy a poder porque la primera vez que hice un intento de trabajo, pues me sacaron a las patadas. Menos, no te vas a adherir, ¿no? Entonces, ¿cómo están estos pensamientos y esas emociones? Entonces, fijémonos que digamos que este ámbito, estas conductas nos pueden ayudar a valorar nuestros psicólogos, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos un equipo terapéutico. O sea, si de mi pensamiento, uno de mis pensamientos es que yo quiero ser millonario de la manera más fácil y ojalá y no importa los recursos y no importa de dónde yo lo saque, pues a ver, entonces, ¿cómo va a ser ese nivel de recompensa que yo voy a tener? ¿Hacia qué mundos me voy a tener que mover para yo obtener esa respuesta o yo llegar a ese objetivo, esa meta o esa estrategia que nos hablan ahora de estrategias en vez de metas, ¿no? Entonces, y otra cosa que a mí me parece muy importante, que eres un ser espiritual, ¿sí? No tienes que ser de una religión en concreto, ¿no? Pero bueno, ¿qué tanto? Porque a veces en este tema, a veces te quedas pues un poco solo, ¿no? Porque ya has transitado un tiempo, las personas que te ayudaban antes, pues ahora se agotaron, ¿no? Se cansaron, ya no están, entonces te has quedado solo y entonces, ¿quién es que te va a vacunar a ti? ¿No? Entonces, para mí, Dios. Entonces, a nosotros nos gusta mucho que cada persona pueda desarrollar su vida espiritual. ¿Para qué? Porque es tu soporte. Llega a un punto en que toda la vida es tu soporte, pero hay unos momentos en donde dices, bien, de aquí pues para abajo parece que ya nada más, ¿no? Entonces, ¿de dónde yo me estoy aferrando? Entonces, parte de tu proyecto de vida. Nosotros les proponemos, pues desarrollemos esta vida espiritual. Siguiente. Entonces, bien, ahora sí, hablábamos nosotros de estas preguntas que nos hacíamos, ¿no? De estos roles, de estos hábitos, de esta rutina. También hay que contar dentro de las elecciones para el proyecto de vida qué intereses nosotros tenemos, ¿no? O sea, como qué gustos, qué es lo que te gusta a ti en esta vida. Entonces, ¿y por qué es que te gusta? ¿Sí? Entonces, a mí me encanta dibujar. Bueno, pero ¿por qué? Es que cada vez que yo dibujo, mi familia, me felicita, recompensa, recordemos, ¿no? Cada vez que yo dibujo, puedo colocar que yo he hecho algo, lo he terminado y me ha quedado bonito, ¿no? Es algo que a mí me gusta. Me gusta cocinar, ¿por qué? Entonces, porque cada vez que yo cocino, me quedan las cosas deliciosas, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay una recompensa. Regresa, por favor, en los intereses, ¿no? Entonces, puedo hacer yo una lista de todas las cosas que a mí me gustan. Esos intereses también van articulados con los valores, ¿no? Entonces, pues, obviamente, esto y todo, porque tú no te vas a mover dentro de lo que a ti no te parece que está bien, ¿no? O que apunte algún valor, ¿no? Como decir a la responsabilidad, esto, casi siempre cuando uno transita o está en situaciones donde estás cerca a un valor, tú tienes la sensación interna de que está correcto, ¿no? Entonces, haces el listado de lo que a ti te gusta, cuáles son los valores importantes para tu vida, ¿no? Pero los que son importantes para tu vida y los que tú tienes cerca, porque es que, ¿qué nos pasa a veces? Que yo les puedo ir diciendo y por allá, uno pensando por allá, ¿no? En
en el país de quién sabe quién, porque sucede que no lo afianzamos. Entonces yo digo, sí, a mí realmente me gusta la responsabilidad porque soy una persona cumplida. Puedo estar transitando por eso, pero puede ser lo que sea, pero la responsabilidad es algo importante para mí. O el respeto a las personas. Puedo estar transitando por esto, pero para mí el respeto. Mejor me retiro porque el respeto, ¿no? Entonces, o por la vida. Entonces vamos a ir articulando todas esos intereses que yo voy teniendo también con mis valores. Y elijo la que tenga mayor impacto en mi vida, ¿no es cierto? Entonces, elijo la que tenga mayor impacto positivo en mi vida, esa se convierte en mi meta y elijo tácticas que apunten a ese objetivo. Siguiente, y la desarrollo un poquito más. Entonces, a través de este ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hago la lista de todo lo que a mí me gusta. He colocado, me gusta estudiar, me gustaría estudiar culinaria o me gustaría ponerme un restaurante, varias, ¿no? Porque todos acá tenemos varios intereses o varios gustos. Me gustaría viajar, me gusta ser secretaria o también me gusta pintar o me gustaría ser abogado o me gustaría aprender a pintar paredes, no sé, haz una lista. Y de esas, ¿no? Ojalá sean 20 o más, elige una para comenzar. ¿No? ¿En qué áreas? En diferentes áreas. En este caso, pues yo lo he colocado un poco más hacia el rol ocupacional o laboral, pero elige una de esas. Ya eliges esa y entonces vas a decir, bueno, ¿y por qué es que me gusta tanto esta? Me gusta estudiar culinaria, porque estudiar repostería o culinaria ha sido mi sueño, porque yo puedo cocinar, tengo las habilidades, cada vez que yo hago un plato, pues a todos les encanta y todos me felicitan y eso me genera a mí bienestar. A mi familia le gusta lo que hago, porque yo siempre que cocino también puedo vender mis alimentos, siempre me lo están proponiendo, ¿no? Me siento feliz cocinando o haciendo, no sé, pasteles, lo que sea. De esas 20, haz una listica y eliges una y comienzas por esa, ¿no? Lo mismo, ¿no? En mis relaciones, ¿qué me gustaría? Esto. Y de eso eliges y por qué, ¿no? ¿Para qué? Pues porque te va dando estructura y te va dando soporte a la vida. Porque es que, ¿qué es lo que a veces encontramos aquí? Yo puedo decir que me gusta el dibujo, pero que también me gusta pintar paredes, pero también me gusta estudiar cosas de ciencia, pero también me gusta, ¿no? Entonces está uno atomizado. Entonces, todos esos esfuerzos se van para un lado y para el otro. En la anterior diapositiva hablábamos de tácticas. Yo puedo tener una estrategia. ¿Cuál es mi estrategia? Quiero estudiar culinaria para ser feliz en mi vida. Hasta allá yo quiero llegar. ¿Y cuál es mi táctica? Mi táctica es que voy a averiguar cuántas escuelas de culinaria hay. O voy a ver videos en YouTube en donde me van a mostrar cómo se cocina bien. O me voy a ir donde mi abuelita, que ya cocina excelente. Estrategias que nosotros, son tácticas que me apuntan a la estrategia. ¿Qué es lo que hacemos regularmente todos? Porque ahí me incluyo, ¿no? Porque como tenemos tantos intereses, ¿no? Nos gustan tantas cosas, entonces estudio dibujo, porque es que me interesa, me parece lindísimo dibujar, pero también me gusta la culinaria, entonces también veo unos videos de YouTube y también me gustan los temas de ciencia y estoy inscrito en sistemas. Entonces, nuestro sistema de recompensa, en este caso, si yo tengo una conducta adictiva, es que estoy encontrando recompensas, pero yo no estoy llegando a un objetivo. Por eso es que es importante que de ese listado de intereses que yo tenga, pueda elegir uno para comenzar, porque después, como todo es un hábito, después ya puedes elegir otro y empezar a organizar tu tiempo de tal manera que des respuesta a esos. Pero mientras tanto, como necesitamos una gratificación, pero tenemos que llegar a un objetivo, tenemos que elegir uno. Y a ese es a donde le vamos apuntando. Entonces, una cosa es la estrategia y otra cosa es la táctica. Muchos de nosotros hemos hecho cursos de todo un poco, ¿no? De todo. De cocina, de arte, de, no sé, de cómo hacer bricolaje, ¿sí? De cómo limpiar la mesa, yo qué sé, ¿no? Entonces, apuntémosle a uno. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el proceso del tema de la adicción, pues claro, necesito recompensas rápidas. Me hago un curso de 20 horas, me hago otro curso, pero yo no le estoy apuntando a mi estrategia de vida, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, siempre debes escribir tu meta en presente. Entonces, yo estudio culinaria en este año. Este yo es importante, ¿no? Yo, pues, ¿quién más? Yo
yo estudio en presente. ¿Por qué? Porque me gustaría estudiar culinaria allá en el país de no sé dónde, no sé, no hay futuro, porque se ve algo muy lejano. Yo estudio culinaria, yo estudio bricolaje, yo me preparo en atención al usuario, yo, ¿sí? Entonces te centras en ti y lo dices en presente porque te estás escuchando y eso quiere decir que te estás ubicando aquí y ahora. No te atrapas en el pasado ni tampoco te atrapas en el futuro porque me encantaría por allá la mente volando o yo era excelente cocinando, era excelente madre y me encantaría volver con mis hijos. A ver, céntrate. Yo, ¿no? Yo estudio, yo mejoro como madre, yo si le apuntamos al rol. Muy bien, entonces, y ahí viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿y yo cómo es que voy a lograr esto? Entonces, volvemos sobre la táctica. Escribe 20 posibilidades, vuelves 20, 20, 20, si quieres, o un poco más. Entonces, me gustaría en la escuela de yo no sé dónde, ¿no? Acá, pero vale 2 millones. Entonces, por ahora, también tema de verbalización, por ahora no puedo. Entonces, pues voy a organizar mi tiempo de tal manera que mi rutina estructure estudiar culinaria por YouTube o por plataformas de capacitación gratis, porque hay muchas ahora y eso se lo debemos a esta pandemia que estamos atravesando. Entonces, ahora hay gratuito lo que tú quieras. No es sino que te pongas, pero entonces ahí es donde tú tienes que hacer el ajuste a la rutina. ¿Por qué? Porque acuérdate, si tú tienes una conducta adictiva, tu gratificación va a ser necesariamente rápida, rápida, quiero ya, 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 no. Entonces vamos a ir articulando, organizando, de tal manera que lo podamos ir plasmando y adelantando, ¿no? Entonces ya has escrito tus 20 posibilidades y puedes elegir una, ¿sí? La principal. Entonces tú dices, la tengo, es que voy a trabajar para hacerme un curso en el SENA, porque necesito, ¿para qué? Pues es que necesitas transporte, ¿sí? O de repente te toca llevar algunos alimentos, ¿sí? Entonces allí tú vas a elegir de tu estrategia una táctica. Y entonces te vas centrando. Siguiente. Siguiente, por favor. Ajá. Entonces, has elegido una posibilidad o varias posibilidades que sean las viables. Porque es que yo puedo decir, listo, quiero estudiar la culinaria. Y entonces quiero estudiar en este lugar que me cuesta tanto. Pero entonces yo parto del cero que dijimos. Yo no parto del apoyo de nadie, no tengo subvención de nadie, o parto de un poco de un 30%, porque es que como soy joven, puedo acceder a los cursos del SENA. Entonces, a ver, ¿qué es lo que esto es viable para mí? ¿Sí? ¿Realmente es viable? Ubícate, otra vez, volvemos al presente, ubícate en el presente. ¿Esto es viable para mí? ¿Realmente para esto? ¿Sí? Entonces, allí es donde tú vas a ir tomando pequeñas decisiones, porque la estructura de cómo tú lo vas organizando te va apoyando. Porque es que si no, tú dices, no, yo no sé, yo no sé, yo no sé, porque es que me gusta esto, ¿no? Entonces, pero he sido exitoso en esto, más me gusta en esto. ¿Por qué es tan importante el interés? Porque en donde a ti te gusta hay recompensa, ¿sí? Porque si yo te digo, yo soy tu padre y me encantaría verte médico, vete al proceso de rehabilitación, a ti la medicina no te gusta, te vas a adherir, no hay sistema de recompensa, recordémoslo en nuestro cerebro. Por lo tanto, no hay adherencia, por lo tanto, vas caminando hacia un fracaso. Entonces, por eso es que son importantes los intereses, ¿no? Entonces, dentro del ejemplo, vendo rifas, ¿no? Me gano una beca, trabajo más horas, ahorro, miro videos de YouTube, puedo entrar a una plataforma gratuita y hago el ajuste a mis rutinas cotidianas. Entonces, siguiente. ¿Ya? Un momentito, por favor. Recordemos que en los comentarios de la jornada psicoeducativa se encuentra el link para el desarrollo de la encuesta de satisfacción con respecto a la temática. En los próximos días, para las personas que la desarrollen, recibirán su certificado. Gracias. Muy bien, eso. Entonces, bueno, atención a esto, pues es muy importante también esa certificación. Regresa a un tris y luego retomo el tema porque... bueno, entonces estábamos diciendo que ajustaremos nuestras rutinas cotidianas. Muy bien, porque ya vamos teniendo un poco más de claridad
hacia dónde es que vamos, ¿no? Siguiente, por favor, Natalia. Muy bien. Entonces, así como yo también voy encontrando estos intereses, esa estructura de mi rutina, así también yo veo, pues, y cuáles son mis limitantes, aparte, ¿no? Digamos, de mi conducta adictiva, porque en algún momento, si yo estoy activo, entonces yo voy a tener ese limitante. ¿Por qué? Porque aunque tú te estructures y reorganices todo, ya cuando tú vas a encontrar ese sistema de recompensa, pues ni yo que fuera, si tú eres un chiquitín, ¿no? Y te dicen, en este lado, pues te vamos a dar un dulce y en este otro tienes que trabajártelo para el dulce, pues yo me voy en el que me lo dan, la fácil. Acuérdese que mi cerebro está biológicamente estructurado para encontrar el camino fácil a todo, siempre. ¿Sí? Sino que en este caso, esta facilidad que nosotros tenemos de recompensa inmediata genera unos efectos en algunas personas, pues, desastrosos, ¿no? En otras de repente no tanto, pero en muchas sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es mi limitante? Entonces, si de base estoy transitando otra vez por la conducta adictiva, pues lo primero probablemente que tendrás que hacer y que yo te recomiendo es que consulte a un equipo especializado, consulte al psiquiatra, consulte a su psicólogo, pues vamos a ver qué tipo de manejo se da a esta conducta que tú estás presentando, pero eso solamente te lo puede decir, en este caso, el especialista, ¿sí? Entonces, ese, digamos que es que de basecita, ese, ¿no? Pero digamos que ya has pasado un proceso, entonces tienes dificultad para iniciar, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, y para terminar, ¿no? Porque habemos personas que podemos iniciar fácil y se nos cuesta terminar la pequeña tarea, entonces ahí hay un temita de cerebro. Y fíjense que hay personas que aunque no tengan conducta adictiva, pues también podemos presentar ese tipo de situaciones, pero ese ya es un tema de que de repente mi cerebro tiene una maduración insuficiente, o puede ser que yo me haya lesionado, bueno, pues una enfermedad, ¿no? Es diferente, pero en el tema de las adicciones sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, tengo dificultad para iniciar y para terminar tareas, tengo baja tolerancia a la frustración, pues claro, si mi recompensa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que yo quiero que ya, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta por esa necesidad de esa recompensa. Los tiempos y las metas, entonces, ¿qué hacemos con los tiempos y las metas? Los vamos subdividiendo, porque lo ideal es que si yo voy a hacer un proyecto de vida, yo pueda ponerle un tiempo, ¿no es cierto? Porque yo no puedo, yo quisiera ser la mejor cocinera, pues, no sé, de Pasto, y sucede que, pero ¿cuándo? En 20 años, en 10 años. Entonces, ¿qué es lo ideal? Ojalá un año, porque por ahí puedes comenzar, ¿sí? Un año, pero pues es que un año, cuando mi sistema de recompensa me está diciendo, ya, quiero esto ya, un año es muy extenso. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos. ¿En qué? Puedes dividirlo en trimestres si tienes ese nivel de tolerancia. Puedes dividirlo a un mes, puedes dividirlo a semanas, incluso a días, ¿sí? Entonces, si tu recompensa, porque tú dices a días, pero ¿cómo? Si yo quiero ser, no sé, chef. Entonces, vuelvo con el tema. Entonces, yo quiero ser chef acá, pero entonces, ¿qué voy a hacer en este año para llegar a este objetivo? Esta estrategia única que elegí, porque es chef, pintor, no, es chef, ¿sí? O es que yo quiero ser no sé, alguien que cultiva plantas, alguien que tiene un negocio, en un año, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer entonces en este mes para llegar acá? Porque es que en este año se ve tan grande que no importa, puedo comenzar un poco más allá, no, porque de paso a paso es donde tú vas reestructurando, de paso a paso es donde vas reaprendiendo y vas caminando por el camino diferente, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, miremos acá, otra vez, volvemos y reestructuramos nuestra semana y lo vamos incluyendo esas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer actividad física, se me olvidaba, o sea, dentro la actividad física nos ayuda a producir esos inhibidores GABA. Por eso es tan importante de los que hablábamos allá en el tablero, ¿sí? Esos inhibidorcitos que hacen que las cosas como que vuelvan a su sitio. Estoy feliz, pero ya pasó, ¿no? Entonces, esos inhibidores se producen cuando nosotros hacemos actividad física. Por sí misma la actividad también nos genera otra sensación de bienestar, pero para el tema de adicciones, una actividad física es importante. Entonces, ya la voy colocando dentro de mi horario.
Porque a las 7, a las 6, esa es la mejor hora para comenzar mi actividad y prepara tu cerebro para nuevos conocimientos. Lo vamos a ver desde las neurociencias. Entonces, luego, ¿qué vas a hacer? Pues haces tus actividades básicas cotidianas y de la vida diaria, ¿no? Bañarte, arreglarte, vestirte, prepararte. Vas organizando qué es lo que vas a hacer durante tu semana, pero tú perfectamente podrías planear un día, de día en día, de día en día, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú llegas al fin del día y digas, cumplí con las metas de mi día. Sí, qué bien. Pero entonces, dentro de ese día está acá, voy a ser el chef. Entonces, que en ese día yo me voy a ver, ¿no? En este donde dice trabajo, ¿no? Allí voy a ver un video o quiero elegir la estrategia para ser chef, pues mi primera estrategia es que voy a trabajar en un restaurante y entonces allí parte de mi estrategia va a ser trabajar 2, 3 horas al día. ¿Por qué? Porque me permite aprender a qué, a lavar ollas, no sé, ¿sí? Entonces depende de mi estrategia acá y yo qué es lo que puedo aterrizar en este día, ¿no? Entonces trabajo en este día, ya está organizado en mi semana, ¿no? ¿Qué no podemos dejar de lado? No, pues ahí lo he colocado el control por psiquiatría, la toma de medicamentos y nosotros estamos en estos procesos con nuestros doctores, ¿no? También es supremamente clave, no lo podemos, es parte de la estructura. ¿Por qué? Porque estamos reandando, estamos creando unos nuevos caminos. Entonces necesitamos que nos den soporte, ¿sí? Y el tema de los medicamentos que habíamos dicho, pues también, ¿qué nos dan a nosotros? Pequeñas dosis de ¿qué? De esas sustancias químicas que veíamos en el tablero, de esas sustancias químicas que nos ayudan a inhibirnos. Porque como ya no las podemos producir porque se dañó el sistema, entonces pues tiene que venir esta información que viene en el medicamento para que lo vaya estructurando nuevamente en mi cerebro hasta que mi cerebro la pueda producir y si no la produce pues estaré un cierto tiempo con este medicamento. ¿Sí? Que esa es la importancia. A veces nosotros pensamos que los medicamentos nos van a generar peor otra adicción. No, a ver, entonces nuestros psiquiatras son las personas que te van a formular y hay unas estrategias para ello. Se llaman, unos algoritmos se llaman, o sea, a ti no te van a dar, porque a la doctora le pareció que te tenía que dar eso, de ninguna manera. Entonces, eso es parte de la estructura, ¿no? Entonces, para que tú puedas seguir planeando tu día a día y cumpliendo meta por meta, porque yo puedo decir, me felicito porque este día hice lo que yo tenía que hacer, porque lo planeé así, o en esta semana. Y si puedes al mes, maravilloso, pero luego ya vas a conseguir en tu proyecto de vida este objetivo que lo tenías acá, esta meta, ¿sí? Pero mira todas las tácticas que has tenido que hacer para llegar allí, ¿no? También he colocado el soporte el soporte emocional y el soporte espiritual, ¿no? Entonces también trabájate, puedes orar todos los días o pues si te gusta la meditación, ¿sí? Algo que te dé un soporte un poco más allá, ¿no? Entonces, miremos cómo esta estructura en el tiempo nos permite a nosotros ir a alcanzar una meta hacia acá. Porque uno diría, bueno, entonces para lograr, no, pero a ver qué está pasando, porque es que si yo me estoy levantando a las 12, pues ya llegué tarde al restaurante a hacer mi actividad de aprendizaje de cocinero. Tarde. Tienes que reestructurar todo en el tiempo para que tú puedas obtener ese objetivo, ¿sí? Y no te pases tampoco, ¿no? O sea, porque tienes que tener equilibrio también, pues tienes que descansar, verte una película, dormir un poco más, ¿no? Entonces prepárate, pues si te puedes dormir a las 10 de la noche, pues perfecto, si ya eres un adulto joven, un adulto, para que te estés levantando a las 5 o 6 de la mañana tu rutina de deporte. Miren que nosotros acá, por eso es que en los procesos de rehabilitación y aquí especialmente en el hospital, tienen una estructura totalmente definida. Aquí no te van a cambiar, entonces hoy esto, pero mañana lo otro, pero pueden haber cosas porque la flexibilidad es importante, pueden haber eventos de todos, ¿sí? Como por ejemplo, hoy iniciamos un poco más tarde, bueno, flexibilízate, eso no puede ser un drama para nadie, pues ya pasó así, ¿no es cierto? Pasa, esa es la flexibilidad, pero dentro de una estructura general, la tendencia tiene que ser a mantener esta forma, digamos, de organización del tiempo. Y para eso puede ser que te sirva esta charla, pero también hay infinidad de lo que tú quieras de organización del tiempo. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Siguiente.
Bueno, y casi finalmente, ya para recordar, quisiera que nos quedáramos con algunas cosas, ¿no? Entonces, la primera es mantener la adherencia al tratamiento clínico y farmacológico si tú ya estás dentro de un curso, en un proceso de rehabilitación o ya estás consultando. Si no, y acabas de identificar que, a ver, ¿a dónde es que me va a llevar esta situación? No sabía que esto me podía llevar a esto, pues consulta. Para eso está el hospital, que tiene su oferta de servicios en psiquiatría, en psicología, en consulta externa. Tenemos ese proceso de rehabilitación para que tú otra vez vuelvas a organizar el tiempo y vuelvas a consolidar tus metas, ¿no? Bueno. Entonces, mantener la adherencia a las rutinas, ya sabemos que planear es a veces como, ya ahora cómo planeo, pero ya sabes, ya tienes tu día de 24 horas y entonces puedes comenzar con ello o con pequeñas tareas del día, no importa, comienza, ¿no? Y, bueno, y ahora que digo comienza, ¿sí? Porque entonces acordémonos que cuando yo tengo esta tendencia en mi cerebro, iniciar tareas va a ser complicado. Entonces comienza, es ya, no es mañana, tal vez la próxima semana, se te pierde en el tiempo otra vez, ¿no? Es ya. Bueno, estimular las habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, miren que nosotros cuando nuestros pacientes llegan, hacemos una diversidad de talleres, ¿no? O sea, así sean la hojita, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, crucigramas, sopas de letras, etcétera, etcétera. Si no estás inmerso en un proceso de rehabilitación, estimular la cognición es importante. Las habilidades ejecutivas, actividades como el teatro me permiten a mí, ¿no? Tengo que aprenderme, por ejemplo, tengo que aprenderme un rol que no es el mío, pero tengo que aprenderme y yo no puedo salirme de ese rol. Inhibición, ¿sí? Y flexibilidad, porque si yo estoy dentro de ese grupo, entonces a alguien se le olvidó el guión y entonces a mí me toca, ¿no? Adaptarme a la nueva situación, ¿sí? Y así en diversas actividades en donde a ti te toque adaptarte a la nueva situación, practicar de repente algún deporte, ¿no? En donde tú tengas como esas tres condiciones. Bueno, completar las tareas que inicias, así sean las más pequeñitas, no importa, voy a lavar la taza y el plato. No, después no, ahora. Y eso va afectando y va, digamos, enriqueciendo, no, fortaleciendo tu sistema de recompensa. ¿Por qué? Pues algo que me propuse es algo que ya hice, ¿no? Es reaprender, ¿no? Tienes que mantenerte focalizado en tu meta, entonces tú ya vas organizando tus rutinas, pero acuérdate que eres chef y sucede que quieres ser chef, eso lo tienes acá. Y entonces sucede que llega un amigo por acá y te dice, vayámonos a vender de pueblo en pueblo y vamos a ganar la plata. Puede de repente que sí, ¿no es cierto? Pero recuerda que tú estás focalizado aquí y estás organizando una rutina para acá. ¿Podrías cambiarla? Pues sí, podrías cambiarla, pero recuerda todo lo que implica para ti, ¿no? Entonces, allí pues vas a tomar decisiones o déjate ayudar para tomar las pequeñas decisiones que finalmente van a afectar tu futuro, ¿no? Y fortalecer tu vida espiritual, ¿no? Que es de las cosas más importantes porque te da sostén, ¿no? Pues siguiente, creo que terminamos acá con esta frase, todo es difícil antes de ser fácil. Claro, pues al principio a todos nos ha parecido fácil llegar y ser tal cosa, ¿no es cierto? A todos, porque a veces no hemos tenido ni la capacidad de decir, bueno, me voy a poner esta meta porque, no sé, la vida me ha traído hasta este lugar, ¿no? Y ni siquiera yo lo he planeado. Y al principio todo es difícil, aprender a manejar un computador, aprender a aprenderlo, aprender a escribir, aprender a... Todo es difícil, pero luego ya se vuelve fácil, se vuelve mecánico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacerlo. Eso, pues, ha sido un gusto, ¿no? Ha sido un gusto poder de repente brindar estas herramientas o estos conocimientos que espero pues que sean para ustedes, que les brinden, ¿no? Alguna respuesta, alguna inquietud relacionada a su proyecto de vida o incluso pues a esta situación por la que transito que tiene que ver con la adicción. No sé si tienes alguna pregunta o tienen alguna inquietud. Ya. En las que le pudiéramos colaborar, ¿no? Es momento de tus preguntas. Las puedes escribir y enviárnoslas. Muy bien. Aquí dice,
hay psicofármacos psiquiátricos muy fuertes que a veces a la persona le cuesta mucho levantarse temprano, se encuentra desganado, ¿cómo trabajamos? Dices, ¿no? Entonces, claro que es posible que haya así. Uno, digamos, con respecto al tema de medicamentos, hay una serie de creencias alrededor de ellos. Y también lo vemos aquí, no es que te esté diciendo aquí, pues, que te estás inventando. Sí vemos que a veces cuesta un poquito de trabajo adaptarnos al medicamento. Adaptarnos, quiero decir, neurofisiológicamente. ¿Por qué es tan importante los controles con nuestro psiquiatra? Porque al psiquiatra le tienes que decir, mira, me cuesta mucho trabajo esto. Y ellos ven la mejor forma de hacer los ajustes al medicamento para que no interfiera en las actividades cotidianas, ¿sí? Porque entonces uno dice, ya, mi disculpa, es el medicamento, yo ya no me quiero levantar y por culpa del medicamento, yo ya llegué tarde. No, siempre hay alternativas. Entonces, si hay uno en específico y tiene un psiquiatra, entonces pregúntele a su psiquiatra, porque es nuestro día a día, nosotros lo vemos aquí, porque uno como terapeuta ocupacional, cuando llegan los pacientes y empezamos a trabajar en actividades, vemos el nivel de funcionamiento, su nivel de desempeño, y uno le dice al doctor, doctor, vemos que de repente está un poco lento, está somnoliento, entonces el doctor dice, ah, bueno, vamos a ver, porque ellos saben cómo el organismo va respondiendo, en cuánto tiempo te vas adaptando y luego te hace un ajuste. Lo que hemos visto es que a medida que va pasando el tiempo y tú mantienes esa adherencia al tratamiento, el doctor puede ir disminuyendo la dosis, ¿sí? Hasta que queda en la dosis ideal para cada persona, ¿no? De eso se trata. Me parece muy interesante, sino que vamos desmitificando un poco el medicamento. Acuérdese que usted como paciente tiene un derecho que es saber qué es lo que me están dando, para qué me sirve y por cuánto tiempo. Pero esa respuesta la tiene su médico psiquiatra, no el amigo médico, no el doctor de otra área, porque ellos tienen una capacitación diferente, ¿no? Espero haber contestado esa inquietud. Aquí hay otra, dice, doctora, ¿es adicción tener una rutina de sueño desordenado? Mira, cuando es una adicción es cuando tú te sientes al final feliz, o te sientes bien, te genera bienestar. O sea, puede ser que tener la rutina del sueño desordenado sea un efecto de tu adicción, ¿sí? Porque no, tu cuerpo está recibiendo excitación a las 2 de la mañana, a la 1. ¿Por qué? Porque estás viendo la tele y te encantan las películas o estás con el celular. Recordemos que cuando uno está con el celular o con una tablet o con el computador, tú estás, cada vez que, digamos, tocas este móvil, ¿no? Tocas es emocionante. ¿Por qué? Pues porque hay una respuesta, porque sale una imagen, porque ganaste y estás así. Entonces, ¿a qué horas te estás durmiendo? 11, 12 de la noche, ¿no? 1 de la mañana. Y sucede que tu cerebro sigue excitado y te despiertas a las 3 y luego vuelves y prendes el celular y entonces te estás durmiendo otra vez a las 5 y luego de las 5 a las 11 de la mañana pues ya te dio el sueño porque ya estás muy cansado, desordenado. Entonces, la conducta adictiva, ¿no? Te lleva a un sueño desordenado. No es en sí el sueño desordenado la adicción, ¿no? Hay que hacer como esta diferencia. Por eso nosotros, mira que aquí nuestros pacientes tienen unos horarios muy estrictos para la hora del sueño, ¿sí? O sea que se van ajustando poco a poco, pero son unos horarios para dormirte y son unos horarios para despertarte. Entonces, ¿qué es lo que uno aconseja? Pues deja el celular por fuera, deja el televisor por fuera si puedes. Haz los ajustes que tengas que hacer en el ambiente para que tú llegues a esta meta, ¿sí? Entonces, dices, bien, pues a partir de hoy, aunque me muera de las ganas, mi último contacto por el celular va a ser a las 11 de la noche y vas retrocediendo hasta que llegues a tu horario óptimo. Y en la mañana, si me despierte y voy a tomar agua y veo el celular, pues no lo uso. Al principio da las vueltas, pero después tu cerebro reaprende la conducta, ¿no? ¿Hay alguna otra inquietud? Ajá, dice en los niños, dice los bebés que nacen con síndrome de abstinencia, ¿cómo intervenir a nivel individual y familiar? Lo que pasa es que si un bebecito ya nace con síndrome de abstinencia, tú ya sabes quién, o no sé, ¿no? Digamos que nace y de inmediatamente es identificado, entonces ya no te lo van a entregar al bebecito, a ti,
Y entonces vas a tener que comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Qué tipo de sustancias tienen que darle al bebé para que se vaya desintoxicando, ¿sí? Entonces, ese es un tema un poco más clínico, ¿no? Y a nivel familiar, ¿qué es lo que puedes hacer? Comprender. Usted cuando vaya, y no solo por la conducta adictiva, por todo, cuando vaya donde su doctor, pregunte. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Me parece que saber un poco más acerca de toda la temática, ¿no? Nos da a nosotros un poco más de comprensión y de tranquilidad y de un mejor manejo. Pero si a ti te quitan el bebé, lo van y lo colocan en la incubadora y empiezan a darle unas sustancias que tú no sabes, pues no lo vive terroríficamente. Es un peligro para mí, para mi familia. Pero ahora regularmente ya te explican un poco más, ¿no? En cada parte qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces dices, bien, no te culpes, ya está. Porque si yo soy la madre que he presentado una conducta de adicción a cierta sustancia y mi bebecito nace así, ya empieza la culpa aquí, yo no sé, no, pues a ver, ¿no? Ya está. Entonces vas y dices, bien, esta es un efecto de esta conducta que yo tengo, que es una enfermedad y que puedo hacer algo por ella. Entonces voy a donde mi psiquiatra y voy a empezar a trabajar sobre mí, porque sobre el bebé ya lo están haciendo, ¿sí? Pero si tu bebecito ya va saliendo y tú sigues, entonces, ¿qué le espera a ese bebecito? ¿La soledad? ¿O que no nazca o no crezca al lado tuyo? ¿No? Eso, digamos, eso es lo que nosotros vemos acá. Dice, ¿puede un niño tener un factor predisponente al consumo si el padre es adicto a la marihuana, a la cannabis? Entonces, sí y no, ¿no? Entonces, mire que depende, hay unas sustancias que a nosotros nos generan como ese estado de paz, de tranquilidad. Es que tú, digamos que cuando el padre es la persona que tiene el consumo de sustancias, uno tendría que ver cuál es el origen de ese consumo, ¿sí? Porque yo ya te he dicho acá, ¿no? Si yo soy una persona totalmente tímida y el consumo, o muy ansiosa, ¿no? Porque a veces yo no sé qué hacer con mi vida y me dicen, tranquilízate, fumate esta cosita, y uno, es un entorno un poco más social y puedes dar paso a una adicción porque ya se te convirtió en el hábito, ¿no es cierto? Pero sucede que si yo consumo esa sustancia, pero en mi familia también hay consumo de alcohol, ¿no? Y más atrás, pues vas y ves que hay otro tipo de adicciones, tal vez al juego, ¿no? A ciertas circunstancias. Entonces, probablemente haya un componente genético, ¿no? Pero eso te lo va a evaluar es, digamos, tu psiquiatra. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede ser predisponente en un niño? Por ejemplo, los TDAH, que más adelante va a ser un tema que se va a desarrollar acá, creo que en octubre, que me parece muy interesante también por un compañero terapeuta ocupacional. Entonces, ¿qué pasa allí? Tu cerebro te funciona de otra manera y también estás moviéndote, ¿no? Detrás, ¿no? Te mueves, haces esto, los impulsos no se controlan. Si yo no controlo el impulso, no es solamente que no me controlo porque no me puedo estar sentada un rato, no, es que el impulso también hace que yo asuma conductas peligrosas. ¿Por qué? Porque no las puedo pensar. ¿Sí? Porque, sí, estás, a ver, ¿no? Ese es el riesgo. Espero haberte contestado a la inquietud, ¿no? Entonces, quien realmente te puede evaluar sería tu psiquiatra, dependiendo de la historia de la familia, ¿no? Y dependiendo de las circunstancias en las que tú convives con el padre. Ahora, ¿cuándo se puede volver un factor predisponente que el padre consuma esta sustancia? Pues que el padre esté ahí y que consuma aquí al lado cuando mi hijito está jugando por aquí alrededor. Lo normalizas en la vida. Si tiende a normalizarlo uno. Imagínense que nosotros, pues que trabajamos acá en salud mental, ¿qué es lo que vemos? En todas las películas, todo el mundo sale que fumando y se ve tan normal, ¿sí? La cosa es que como no todas las personas que consumen van a llegar a las conductas adictivas más tenaces, digamos así, que te van a llevar a algo tan, a la pérdida de tu familia, de tus cosas, de tu casa y vas a quedar en la calle, no todas son así, pero sí generan esos cambios en el cerebro. Entonces, tienen unos ciertos efectos. Y si lo normalizas, pues si mi papá fumaba, pues yo también. Como dijo un paciente y me pareció tan interesante, es que si mi padre cuando llegaba a la casa tomadito y la cosa, y entre todas, pues mi mamá lo llevaba, lo acostaba, qué sé yo, pero como dejaba unos puchitos, yo me los tomaba. Y así comenzó, ¿a qué horas? A los 5 años. ¿Sí ves? Entonces,
Hay factores predisponentes, hay que caer en cuenta, ¿no? De esto. Dime, dice, ¿se puede salir de una adicción sin medicamentos? ¿Qué te puedo decir? Pues nuestra experiencia aquí en el hospital es que no, por ese cambio que hay, depende del nivel de adicción, pensaría, pero un psiquiatra te puede responder un poco más puntualmente, aunque yo sé que hay, digamos, es que no todas las personas que han consumido ciertas sustancias adictivas son personas adictas. Eso es una cosa, porque tú te puedes cronificar en la adicción, porque ya sistema de recompensa y no sé qué, y ya no te puedes salir de eso. Pero a veces tú puedes ser intermitente y no llegar a esas consecuencias, ¿sí? Entonces, uno podría, digamos, tú dices, es que yo sí salí, mira que yo consumía durante un año, de vez en cuando, y ya dije nunca más y nunca más. Y no me tuvieron que dar nada, pero entonces, a ver, veamos ese nivel de la adicción. ¿Qué es lo ideal? Que uno consulte, así sea, mira, hice una prueba experimental de esto y me quedó gustando. O, mira, mis emociones han cambiado y yo opté por esta decisión de consumir esta sustancia, a ver si pues pasaba algo en mi vida que me, no sé, me motivara, yo qué sé, lo que sea. Y entonces, ¿para qué? Para que haya una intervención y puedas tener claridad. Porque si solamente sin medicamentos no pudieran salir, pues los doctores no te los dan. Así de sencillo. ¿Qué es lo que vemos acá? Que en general sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren generar? La inhibición, ¿sí? Porque la tendencia es a salir corriendo. Ahora que hablaron de el síndrome de abstinencia, muchos de nuestros pacientes cuando inician quieren desertar al otro día, no, ya no, es que sucede que en mi casa va a pasar algo gravísimo si no llega, todas las disculpas posibles, ¿no? Y es porque se empieza a activar el cerebro, mira, necesito esta recompensa, necesito. Entonces, ¿qué hace el medicamento? Inhibe, ¿sí? Pero entonces tendría que mirarse ese nivel de esa conducta o que solamente fue algo aislado. Tendría que verse así, pero en general de la experiencia no. Puede ser que en otros países utilicen otros mecanismos. Yo me pongo a pensar a veces por qué a veces tampoco es tan efectivo en los lugares o algunos centros de rehabilitación en donde no cuentan con psiquiatría, porque a veces están tocando en las puertas que no deben tocar, porque es que si yo de base tengo una depresión, pero porque soy así, porque mi característica en mi persona es de ser solitario, pero quisiera tener una pareja, yo qué sé, ¿no? Entonces, soy así, pero sucede que cuando yo me consumo una sustancia, me vuelvo como tan querida, entonces sucede que mi depresión está de base, tengo mi consumo, pero entonces mi psiquiatra me dice, a ver, vayamos ¿a dónde? A la depresión. ¿Sí? O fue que por el consumo me generó la depresión. ¿A dónde vayamos? Entonces, ese se vuelve un tema un poco más específico de psiquiatría, ¿no? Muy bien. No sé si hay otra inquietud por ahí. Javier, ¿una? Bueno. Entonces dice, ¿cómo orientar a una persona con consumo de sustancias psicoactivas, la cual perdió el apoyo de su familia? ¿Cómo lograr que desarrolle un proyecto de vida enfocada en él? ¿No? Entonces, volvemos. Bueno, primero, vuelve y mira esta charla o mira otras relacionadas a conducta. O sea, te quedas solo. Entonces, y de allí, ese es tu piso, ¿no? De allí para abajo, nada. Entonces, siempre van a haber situaciones, personas, mira que el sistema de salud, ¿por qué se considera una enfermedad? Es que eso no es como decir, solo está en el rango de la voluntad, es una enfermedad que hace que tenga ese efecto en todas las demás áreas. Tienes el sistema de salud. Nosotros hemos tenido aquí muchos pacienticos que ya están solos en la vida y ya no está. ¿Qué es lo ideal? Obviamente, pues que ojalá tuviéramos esa estructura, un apoyo familiar, ¿no? Que nos diera la mano un poco más, sino que a veces se cansan. Porque ¿qué es lo que hace el tema de la adicción? Pues que acabemos con las relaciones, que acabemos con los patrimonios, que acabemos con la confianza, ¿no? Ese es el efecto, es supremamente fuerte esta enfermedad. Entonces quedamos solo. Pero entonces, ¿de dónde tienes que iniciar? Si el sistema te da una oportunidad, pues inicia con el sistema, ¿sí? Nosotros atendemos pacientes, digamos que de varias EPS, allí tienes de dónde agarrarte. A veces
Hay grupos religiosos que también te pueden dar la mano. O sea, que socialmente hay como muchas posibilidades. Ahora, si es la familia quien está viendo este video y tiene una persona así, pues no pierdan la esperanza. Hay que motivar otra vez para que siga asistiendo. Y si ya finalmente, pues ya no lo hace, pues decirle, bueno, tienes estos otros caminos, porque no nos vamos todos aquí contigo a ese hoyo, pues estamos presentes, te podemos ayudar hasta aquí, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro paciente, en este caso, haga su movimiento voluntario, ¿no? De acceder a un tratamiento. Miremos que parte de la estructura de nuestras rutinas es mantener ese contacto, ese seguimiento con nuestros psiquiatras, ¿sí? Porque es que si no, vas a volver probablemente, tendrás intermitencia en la vida, ¿no? Eso. Sí, bueno, sabemos que hay otras inquietudes, sin embargo, pues por ahora hemos terminado. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. Cuenten con nosotros como hospital, como equipo terapéutico. Estamos a su servicio, ¿no? Y ahora pues los motivamos a contestar la encuesta de satisfacción, ¿no? Y por favor, para que también reciban su certificación. Un placer. En estos momentos encontrarán dentro de los comentarios el link donde se encuentra la encuesta de satisfacción. Va a estar habilitado por 30 minutos más para su respectivo desarrollo. En tiempos de crisis, la vida cambia, se transforma, y el impacto que genera nos golpea. Pero hay lugares donde la vida puede cambiar de blanco y negro a color. Hermanas Hospitalarias Pasto, junto a los mejores profesionales, brindamos atención humanizada, prestando servicio de calidad y hospitalidad en citas particulares de atención en psiquiatría y psicología. Tenemos el gusto de contarte que nuestras tarifas son accesibles para facilitar nuestros servicios a todos los interesados. Comunícate con nosotros al 729-9605 o 723-7786. Estamos contigo.